La Unidad de Inteligencia Financiera, la cual es encabezada por Santiago Nieto, revela que Antorcha Campesina movió recursos que realmente eran de origen desconocido. ¿En qué cantidad fue este movimiento de recursos? Se habla de que alrededor de 2.810 millones de pesos, los cuales movían ya sea mediante empresas fachadas y de los cuales también estos personajes recibían. Pero vamos a leer un poco sobre cómo es que estos personajes operaban y qué fue lo que ocurrió. Que bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera prácticamente ya metió las denuncias correspondientes ante la FGR precisamente por los delitos a los cuales se le acusa que terminó realizando Antorcha Campesina, que es prácticamente lavado de dinero, que es uno de los mecanismos que solía utilizar estos personajes, porque utilizaban empresas fachadas para, pues digamos, maquillar esos recursos que provenían de, pues, de elementos ilícitos, vamos a decirlo así, en donde tenemos varios datos importantes que vamos a destacar con prácticamente cifras, en donde vamos a leer uno de los párrafos que identifican estas cantidades. Se identificó que entre el año 2010 y 2020 la directiva recibió 658 millones de pesos en efectivo. Además, entre 2014 y 2019 recibieron transferencias interbancarias por 128 millones de pesos, principalmente de sujetos relacionados con el sector de la construcción. Aquí hacemos una pequeña pauta y recordemos que uno de los líderes sindicales, precisamente la parte de construcción, se habla de que estos personajes estuvieron involucrados en actos irregulares o en actividades ilícitas. Aquí es donde podemos ver una presunta relación entre los líderes sindicales de Antorcha Campesina y el líder sindical que fue detenido por presuntamente hacer actividades ilícitas de la parte de la construcción. Aquí hay que quedar esto muy claro. Ahora sí seguimos leyendo. Simultáneamente se enviaron transferencias bancarias por 18 millones de pesos, de ellas 3.6 millones llegaron a través de empresas fachadas. Recordemos que son los mecanismos que solían utilizar las anteriores administraciones, que eran los gobiernos panistas y priistas, y aquí es donde hago otro paréntesis. Recordemos que los panistas y priistas estaban pidiendo que se les otorgara un gran presupuesto a Antorcha Campesina, que bla bla bla, que estos eran los mejores. Pues aquí está realmente lo que defienden los panistas y priistas. Defienden estos grupos que prácticamente mueven dinero de forma irregular, o mejor dicho, que obtienen recursos de forma irregular y luego esto los mueven al mercado legal de una forma, pues ya sea utilizando empresas fachadas, bla bla bla. Y es esto lo que terminaban defendiendo, pero es que esto no es todo. Vamos a leer también uno de los párrafos y hay que recordar algo, que no solamente se congelaron las cuentas de estos líderes sindicales, sino que también se congelaron justamente cuentas a la esposa de este personaje y a otras tres empresas que presuntamente estaban relacionadas. Ahora, en otras cantidades que tenemos justamente por aquí, según lo mencionado, entre el año 2009 y 2019, Antorcha Campesina realizó depósitos en efectivo por 988 millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos. En cheques interbancarios de 2015 a 2019, recibió 96 millones de pesos y emitió 100 millones de pesos. Posteriormente, 3.4 millones fueron a tres empresas fachadas, recordemos que esto es lo que vimos anteriormente, y en transferencias del año 2002 al año 2019 recibieron 402 millones de pesos y enviaron 406 millones de pesos. Aquí incluso además de esto se investigó un poco sobre los vehículos que estos tenían y también se descubrió que tenían aproximadamente 14 vehículos de lujo, imagino que entre ellos blindados, de los cuales se estima que tienen un valor de 11.2 millones de pesos. Y aquí lo que estamos viendo no es el problema de los vehículos, lo más importante que podemos destacar con relación a esto es que, bueno, se habla de que movieron recursos de origen desconocido, estos podrían ser del crimen organizado, estos podrían ser precisamente extorsiones, podrían ser de cualquier tipo de elementos, que esta antorcha campesina, recordemos de dónde proviene antorcha campesina, proviene básicamente de un brazo del PRI, el cual era básicamente uno de los mecanismos que terminó utilizando este partido. ¿Para qué? Para pues mover votos, pues ya sea con base a pues la necesidad que tenían las personas, porque incluso recordemos que había denuncias de que estos grupos de Antorcha Campesina se dedicaban a extorsionar precisamente a los campesinos. ¿Por qué? Porque incluso en gran cantidad de los casos, vamos a decirlo así, estos personajes otorgaban a veces recursos, pero ojo, no otorgaban el 100% de los recursos. Pero ojo, cuando un campesino se daba cuenta de esto, iba a reclamar, a esta persona la terminaban amenazando para que prácticamente no reclamara esas cantidades que le correspondían. Y si no se ponía prácticamente las pilas, como le solían decir estos personajes, ¿qué ocurría? Que bueno, lo mandaban a dormir, vamos a decirlo así. Por eso es importante ver este tipo de cosas, que los que estaban defendiendo
defendiendo a estos personajes, quienes eran nada más y nada menos que PAN y PRI, eran los que estaban defendiendo a Antorcha Campesina bajo la excusa más tonta que hemos escuchado, de que era para defender a los campesinos, cuando los mismos campesinos han dicho que Antorcha Campesina es nada más y nada menos que un mecanismo en el cual les quitan los recursos que realmente ellos necesitan. Y además de esto, a pesar de todo este tipo de cosas, todavía sigue habiendo partidos como por ejemplo PAN y PRI que lo sigue defendiendo bajo el argumento que no, anteriormente se daban los apoyos. El problema es que los partidos panistas y priistas no entienden algo. Bueno, los priistas sí, porque básicamente Antorcha Campesina es el PRI, así de sencillo. Lo que ocurre aquí es que, bueno, otorgaban recursos, pero el problema es que se volaban gran cantidad de los mismos y a los campesinos solamente les tocaba una parte. Si no, solamente les invito a que ustedes vayan a observar un poco de la vida que tiene el líder de Antorcha Campesina y se darán cuenta de la realidad de a quienes apoyaban estos personajes. El problema en México es que los líderes sindicales pasaron de ser un mecanismo de solución a las personas a ser básicamente pues líderes que se dedican a la venta y compra de votos, vamos a decirlo así, para partidos políticos. En este caso, Antorcha Campesina es un movimiento que se dedicó a defender al PRI a diestra y siniestra. Es eso. Incluso ustedes pueden ver en sus declaraciones y además recordemos que Antorcha Campesina fue el que terminó apoyando la campaña del candidato del PRI justamente, en el cual pues se demostró que no servía para nada, incluso que tiene investigaciones. Por eso les repito, las cantidades que aquí estamos viendo es preocupante porque no solo es la cantidad, sino qué fue lo que se tuvo que hacer para que este dinero ingresara justamente a estos grupos. ¿Por qué? Porque recordemos que en nuestro país tenemos un grave problema de inseguridad. ¿Quién sabe? Y estos recursos provienen de la extorsión, provienen del secuestro, provienen de trata de personas, provienen de ese tipo de cosas. ¿Quién sabe? Y a pesar de esto, Antorcha Campesina terminó moviendo estos recursos según lo mencionado por la misma WIF. Y eso es lo que tenemos que acabar con estos grupos que se dedicaron durante décadas a robar a la población. Eso fue lo que realmente se dedicaron y tenemos que terminar con ellos. No queda de otra. Incluso la mejor forma de acabar con estos grupos es acabar con el PRI. ¿Por qué? Porque el PRI es el que maneja estos grupos, aunque digan que no, es el que los maneja. Y solamente miren a sus líderes, les repito, sus líderes sindicales del PRI prácticamente parecen sicarios, así de sencillo. Tú los ves y Dios mío, parecen delincuentes sí o sí. Por eso le repito, incluso no es que la apariencia, aquí la apariencia creo que no es lo importante, pero es que en los hechos prácticamente ratifican una circunstancia. Por eso les digo, es el priismo y Antorcha Campesina es prácticamente el amor de estos grupos, incluso también para el PAN. ¿Por qué? Porque, ok, ellos dicen, ok, si no podemos contra Morena o contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues unamos fuerza contra ya sea delincuentes, lo que sea. Recordemos que estos personajes, incluso hay declaraciones en las cuales dirigentes del PAN dicen, nosotros nos vamos a unir con quien sea que esté en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pues Dios mío, si dicen con quien sea, pues ellos están haciendo referencia a que incluso están dispuestos a pues hacer tratos con grupos delincuenciales y lo que sea, ¿eh? Y eso es más preocupante que dar un saludo, eso es mucho más preocupante lo que dicen los panistas y priistas, que están dispuestos a pues digamos meterse con grupos delincuenciales o mejor dicho trabajar con ellos para pues lograr un fin electoral. Y no solamente este es el caso, recordemos que ha habido otros, incluso en el de Veracruz, donde se presume que cuando el dirigente de Odebrecht tuvo que declarar justamente en la Procuraduría de Brasil, ¿qué ocurrió? Que este personaje dijo que tuvo que sobornar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para que les concesionara el agua por 30 años. Y eso fue lo que declaró y realmente fue lo que ocurrió, que se terminó concesionando justamente a 30 años el agua de Veracruz a esta empresa de Odebrecht. Por eso le repito, tenemos que acabar con estos grupos y qué mejor forma de hacerlos que no votando por ellos, sino dándole fuerza para que tengan algún lugar donde prácticamente sacar recursos y ordeñarlos, porque eso es lo que van a intentar hacer. Como van a perder bastantes estados, ¿qué van a intentar? Nada más y nada menos que pues el estado en el cual ellos gobiernan van a tratar de sacar los recursos posibles, los más que se puedan, para ingresarlos a campañas políticas. Entonces, no permitamos eso y a ver qué ocurre. Esperemos si se llega hasta las últimas consecuencias y este personaje de líder Antorcha Campesina junto con otros que presuntamente están involucrados también sean detenidos. Y nada, no me queda otra cosa que decir más que esto les agradó. Me pueden dejar un like, un comentario y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.